All right. Okay, wonderful. Pues buenas tardes. Thanks for joining us today. We're grateful for your presence. We are recording this talks so that we can share it through YouTube at a later time. So please know that if you wish to turn off your camera, you can do so now. I am Dr. Gabriela Baiza Ventura, Associate Professor in the Department of Hispanic Studies here at the University of Houston and Deputy Director of Arte Público Press and co-director of the U.S. Latino Digital Humanities Center here at the University of Houston. On behalf of Arte Público, the Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage, and the USLDH program, we welcome you to our talk with our distinguished colleagues today. As many of you know, APP and Recovery, two important forces in the field of U.S. Latino studies, were founded and are directed by Dr. Nicolás Canelos. His vision to establish the nonprofit press and the historical archival program stemmed from a position of social justice and the need to document the legacy of Latinas and Latinos, the culture, the language, and the literature of the United States. To date, Arte Público has published over 700 books, fiction, nonfiction, including YA and children's literature. And Recovery, as many of you know, has located over 1,500 newspapers and digitized thousands of records that document the presence of Latinx people in the land that we now know as the United States. The social justice need continues to this day as we fight against the erasure of our bodies and language on a daily basis. Therefore, the need to create a center that could use these resources for digital scholarship and to support the research that is attached to that, it was imminent. My colleague, Dr. Carolina Villarroel, Brown Foundation Director of Research at the Recovery, and I began the USLDH Center about 6 or 7 years ago with the support of a Mellon Foundation that sponsored the grants that you all received. We thank Patricia Shui for her guidance and support as well. And we are happy to report that we have made important strides in the field, as we will see with your presentations in a minute. I also want to acknowledge the fact that our team has wonderfully and very graciously has grown with our digital programs manager, Dr. Lorena Gothero, who you have also been able to work with closely, and she has been an important force an important addition to our team. Together, we organize talks and workshops on the age and social justice, present at conferences across the U.S., train and mentor students and faculty, graduate, undergraduate students, high school, and most recently, elementary students, and as well as community members on what it means to do U.S. Latino digital humanities work, and to create meaningful projects, right, that are important to our communities. I invite you to visit our website, Arte Público Press, for more information, and then to follow us on social media. To please continue to use the hashtag USLDH, to document any activity that relates to U.S. Latinos, to Latinos doing digital humanities in Latinos, so that we can continue to grow the documentation of who's doing this work, what are the projects that are happening. This has been very important for us because we've been able to not only to document that activity, but also to identify scholars and leaders in this work. We're not going to go ahead and jump into the presentations, but I want to give you the heads up that the three presenters today, the three teams will be presenting. Each will present individually, and then at the end we'll have a Q&A session. So please feel free to use the chat function to ask your questions. Feel free to ask your questions in English or Spanish. And at the end, when we moved on to the questions, I or Lorena will be reading the questions to the speaker so that they can answer them. So let me go ahead and let's see our first speaker today. I have to open my other document. I'm sorry. I thought I swear I was very ready. Here we go. Okay, so our first speaker is Maribel Bello.
the title of her research of her USLDH grant is the Cristino Garza Peña Papers from U.S. Expulsion to Leadership in Rural Mexico. Okay, Maribel, tienes el piso. Ok. Están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Nada más que no la vemos, ahí está como presentación, ya. Ok, a ver, nada más. Están viendo mi pantalla ahora. La estamos viendo si lo pones ahí en Presenter View, en the View, en el tercera columnita, sí. Ujú. Cosas básicas del... Regrésate una slide, porque creo que estamos en la 2. Vamos como en la 4 o 5, ahí mero, ahí está. Ok. Pero ve nada más mi presentación, no el resto de mi pantalla. Sí, Como... estamos viendo todo, tu pantalla y la presentación con el con no se ve no se ve como presentación. No se ve el detrás de cámara. Ok, listo. Empecemos. Ok, dale. Bueno, había hecho esta presentación poniendo esta como portada porque el proyecto se trata del rescate del archivo de Cristino Garza Peña y luego me di cuenta que necesitaba poner a quien ha preservado el archivo, que es Don Santos, que es su hija, dándole también visibilidad a quien ha cuidado y conservado el mismo. Entonces, me gustaría iniciar esta presentación desde dos lugares distintos. Uno, aprovechando esta historia de vida y la recuperación de este archivo para contar una historia de migración y deportación a México desde un lugar alejado del fracaso. En segundo lugar, para dar cuenta de mi propia experiencia de investigación ante el encuentro con este archivo del señor Cristino Garza y las pistas que el archivo en sí mismo y su materialidad me pudieron ofrecer. Y en tercer lugar, como dije, para dar visibilidad a quien ha sido arconte y me ha proporcionado el archivo, que es la señora Santos. Es la hija de este líder sindical. Bueno, entonces comenzaré diciendo que hace falta contar más historias de lucha y menos de fracaso al investigar experiencias de migración, incomodar un poco o un mucho la narrativa generalizada de que toda vuelta al origen implica una historia de terror. La historia de vida de Cristina Garza genera una contranarrativa, por eso es necesario contarla. Como muchos habitantes de frontera, Cristino Garza Peña cruzó junto a su familia desde Matamoros, México, a Estados Unidos, Texas, a principios de 1920, cuando era jovencillo aún. Como muchas otras personas que llegan jóvenes, se convirtió pronto en parte de la mano de obra que trabajó en ranchos y ciudades del sur de Texas. Al llegar a Houston, encontró empleo abriendo calles en el Second Ward y plantando árboles en los alrededores del Rice University. Desde joven era inquieto, asegura su hija Santos. Era interesado en las causas ajenas y en los derechos de otros, que como él eran parte de la mano de obra tanto en México como Estados Unidos. De ahí que pronto formara parte de la Sociedad Mutualista de Trabajadores Mexicanos, una organización donde encontró apoyo y espacio para sus ideales y en su lucha como trabajador agrícola. Así de a poco fue aprendiendo de la organización del trabajo y la defensa laboral. A finales de 1930, Cristino y su familia, su reciente familia, porque ya no estamos hablando de la familia con la que emigró, son obligados a cruzar de vuelta a México. Ahí pudieron obtener un pequeño pedazo ejidal alrededor de los campos de algodón que rodean Matamoros, Tamaulipas. Su experiencia laboral, aprendizaje y participación en el sindicato fueron fundamentales para su colaboración en la organización sindical en México. Don Cristino, más que cruzar bienes materiales, porque sí cruzó algunos instrumentos de trabajo y su auto, cruzó su expertise en el trabajo agrícola y con ello la seguridad para convertirse rápidamente en un líder sindical en Anáhuac, Tamaulipas. La historia de Cristino nos permite visibilizar el papel que desempeñaron algunos mexicanos en el desarrollo agrícola y su organización sindical,
no solo como líderes, sino como expertos en el trabajo con la tierra. También nos permite poner en duda la narrativa de que todas las historias de migración que implican una deportación suelen estar vinculadas al fracaso y la locura. Cristilo no solo trajo consigo la experiencia como líder sindical y el conocimiento del trabajo con la tierra, sino que participó en la organización y defensa de derechos de trabajadores en México y fortaleció la organización de las mismas a través de asambleas y luchas sindicales. Contar historias de migración desde una experiencia de vida que dé cuenta de la lucha, la defensa y un retorno distinto puede en gran medida no solo visibilizar el rol que han tenido ciertos actores mexicanos como el señor Cristino en la construcción histórica e ideológica transfronteriza, sino también en la participación y colaboración transnacional de esos actores en sindicatos y organizaciones sociales como el Sistema Mutualista de Trabajadores Mexicanos, que tuvieron una gran lucha a favor de los derechos de los trabajadores agrícolas tanto en México como en Estados Unidos. La historia de Cristino, más que ser concebida como una historia de expulsión, puede contradecir la narrativa del fracaso y demostrar cómo el retorno más que condena se convierte en la oportunidad cuando alguien exporta un ideal, expertise y el conocimiento necesario para trabajar a favor de la lucha social. Es demostrar también cómo se puede adquirir el conocimiento necesario para trabajar a favor, eh, para adquirir una nueva posición de poder y liderazgo que desafía el destino por el que muchos hombres deciden migrar. En pocas palabras, hace falta contar historias de héroes al hablar de experiencias de migración. Eh, Aquí yo quisiera presentarles un poco de lo que he encontrado en este archivo, ¿no? O sea, como he encontrado notas periodísticas, he encontrado cafetes de identificación, como lo que están viendo en pantalla. He encontrado también el registro de muchas de estas asambleas y juntas que tuvimos, de las que me habló muchísimo la hija del señor, Cristino, y algunos certificados, algunos diplomas, como el que están viendo en pantalla, fotos familiares, que es gran parte, la verdad, también ha sido archivo familiar. Y en esta otra aproximación que les conté al principio, en donde sí me gustaría recuperar mucho de mi propia experiencia al enfrentarme o al conocer o al encontrarme con el archivo, es, a ver, les voy, que es un poco acá, en el cuarto oscuro de Arte Público Press, donde ha sucedido, donde he podido procesar este archivo, ha sido muy interesante porque gran parte de mi propuesta de este proyecto también es contar, ¿no? Desde no solo el rescate de la historia oral de su hija, que es la señora Santos, sino también desde lo que el archivo mismo cuenta a través del tiempo. Contar la historia, observar el papel que fueron también tomando sus descendientas, porque la mayoría de las hijas del señor Cristino fueron mujeres, hubo un hijo, pero murió desafortunadamente joven. Eh, También nos da pistas para poder ver cómo esta defensa adquiere nuevos desvíos, si se continúa o no, o cuál es el papel que las mujeres también desempeñaron, ¿no? A la hora de apoyar el liderazgo de su padre. Santos Garza Bermea, quien actual vive en el Second World, aquí en Houston, guardó y preservó parte del archivo de su padre Cristino. Pude con ella escuchar parte de sus memorias de vida, anécdotas, y conduje una entrevista a profundidad en la que cuenta sobre el liderazgo de su padre, pero también nos cuenta mucho sobre las dinámicas familiares que tuvieron para que pudiera ser posible este liderazgo o esta presencia en el sindicato de su padre. Cuando le pregunté, por ejemplo, a la señora Santos sobre la motivación por participar del trabajo que hacía su padre, me dijo que eso no lo hacían las mujeres. Sin embargo, una de sus hijas que vivió en Houston tuvo cierta participación en el activismo y continuó el trabajo de su padre durante muchos años en Houston. Esto es parte de otra investigación que todavía estoy como averiguando. Durante muchas de las conversaciones que sostengo con la señora Santos, me doy cuenta que existe cierta pérdida de memoria y eso es parte de lo que me gustaría rescatar, ¿no? En lo que fui observando en el archivo. Eh, Estoy viendo ahorita en la pantalla una foto, por ejemplo, en donde, bueno, sobre todo esta, ¿no? Donde las firmas, los señalamientos, los nombres, las notas en las fotografías y en el archivo en sí mismo son parte de esta recuperación de memoria que está teniendo en este caso la hija del señor Cristino, ¿no?
En muchas de las fotos, por ejemplo, a ver, voy a ir, hay como un señalamiento directo. De hecho, eso lo noté en muchas fotografías familiares, ¿no? De quienes señala a su padre o de pronto estas pequeñas notas acá donde está como la abuela, ¿no? Eh, Creo que esto es muy importante a la hora de también trabajar y procesar el archivo. Otro de los datos importantes o de las cosas que fueron particularmente interesantes a la hora de procesar este archivo fue, por ejemplo, este estudio que encontré al reverso de muchas de las fotografías y que es el Cantú Studio, y vi esta dirección. Entonces, ahorita estoy genera, nos hacen pensar el archivo de una forma muy diferente, ¿no? Sobre la manera en que estos espacios están produciéndolo y también nos permiten generar una revisión de la evolución tecnológica, si lo podemos llamar así, que nos permite tener este tipo de archivos y preservarlos. Bueno, algo que también les quería mostrar es que al combinar justo la investigación sobre el archivo de Cristino y al tratar de generar una escritura que entreteja también lo que me fue contando su hija, que eh, mm, les presento como una serie de fotografías y entonces quisiera leerles rapidito como estas dos cosas que estoy haciendo, ¿no? Este entretejido más bien. Tomo el retrato que viene en la primera hoja del álbum familiar, la foto del señor Cristino Garza Peña. Mirar un retrato, mirar los ojos en el retrato se ha convertido para mí en una manera de provocar la vocación, de entrar a esa memoria ajena con respeto y humildad, con la escucha abierta, abrir ese tiempo profundo, la escucha geológica. Por eso pido permiso a la entrada y le pregunto, señor Cristino Garza Peña, ¿qué quiere que cuente de usted? Y la verdad es que al generar como este proceso, al encontrarme en ese cuarto oscuro en Arte Público Press y estar revisando el archivo y estar mirando en estos grandes tamaños pues, a ver como la historia en mis manos, como lo hemos hablado, y una historia que además memorias que son ajenas, la verdad es que sí es muy prudente hacer este tipo de preguntas, ahí aparecen los fantasmas. Y luego esos fantasmas se van entretejiendo un poco con la historia que nos va compartiendo la familia, ¿no? Que genera este archivo familiar. Y presento esta otra foto que fue la casa donde vivían. Entra a mi casa, pásale, me dice don Cristino y su hija, la señora Santos Rivera, su arcona, quien ha preservado y vigilado el archivo familiar. Me muestra la casa en México donde crecieron, desde donde ella se sentaba a contemplar los aires de Villahermoso, Tamaulipas. Desde esa misma ventana, Cristino Garza Peña recibía hombres del campo que buscaban sus consejos con las tierras y el trabajo en los campos de algodón. Y ya, o sea, como esta fotografía es muy interesante porque cuando estaba justo entrevistándola, ella me mostraba que justo en la ventana, en la primera ventana que vemos, ahí es donde recibían o de repente donde se generaban este tipo de juntas informales para hablar de todos los problemas y todos los temas que se iban a abordar durante las asambleas. Entonces, las fotografías no solamente están presentando a las personas, sino también a los espacios donde se llevan a cabo este tipo de conversaciones, tanto formales como informales. Y bueno, me hubiera gustado terminar un poco con un cachito, un fragmento de video para dar voz también a la parte de la entrevista que le hice a, a la señora Santos, pero creo que ya me excedí de tiempo, así que muchas gracias. Nos vemos en las preguntas. Excelente. Muchas gracias, Maribel, por ese trabajo. Gracias a ustedes. Ok, la siguiente presentación estará a cargo de, dame un segundo, de Paloma Vargas. Y Miriam no presenta, ¿cierto, Paloma? Sí, vamos a presentar yo 4 minutos, ella 4 Ya minutos. está, ok. Yo 6 Es que, minutos. perdón, es que no había visto su nombre ahí, pero entonces entre Sí. la doctora Paloma Vargas y Miriam Rojas, el título de su trabajo es Indigenous Episteme of the Borderlands. Les Pues, damos el paso. sí, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí, de poder presentar los avances de este proyecto. Bueno, inicio
creo que están viendo la pantalla ahora del proyecto, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar? Así es, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, este es el objetivo principal de este proyecto digital es un archivo, crear un archivo digital de fuentes primarias que estén enfocadas en el conocimiento etnohistórico de los grupos indígenas que habitaron durante el periodo colonial o virreinal en el territorio que pertenecía al sureste de Texas y el noreste de Nuevo León y Coahuila. Concretamente, estamos trabajando sobre los grupos hablantes de la lengua que se ha identificado o denominado como coahuilteca. Y para poder determinar estas naciones, pues se ha basado en estas fuentes primarias que son pues el Manual de Administración de Sacramentos de 1760, que pues se publica en México, pero que describe la lengua que se hablaba en las misiones de San Antonio. Entonces, estas 18 naciones que aparecen, ¿verdad? Como reducidas a misión en San Antonio hacia mitades del siglo XVIII, pues aparecen, ¿no? Esos mapas de movilidad que en un momento Miriam va a explicar con más detalle, pues nos permiten visualizar la presencia de las naciones en este territorio compartido que ahora está dividido por una frontera. Entonces, una parte muy importante de este proyecto es poder abordar que esa movilidad, a través de la visualización de la geolocalización, esa movilidad tiene una razón o tiene un fundamento que tiene que ver con la cosmovisión, con la episteme, es decir, con la forma de ver el mundo y el conocimiento situado del espacio y del territorio. Entonces, una parte también del proyecto se deriva de esta pregunta, ¿no? De cuál es la cosmovisión de los grupos indígenas de este territorio fronterizo, concretamente hablantes de la lengua común. Y a partir de ahí, pues se ha detonado esta necesidad de crear una base de datos de documentos etnohistóricos, de valor etnohistórico, para poder determinar, bueno, más bien para poder favorecer la investigación en torno a la cosmovisión de estos grupos. Entonces, a partir de, bueno, y que hay que decir que al día de hoy hay una nación, Coahuilteca, Tapilam, que pues está ubicada en San Antonio y que del lado de México, ¿verdad? De Nuevo León, si bien no está identificado pues de forma gubernamental, sí que hay personas que se asumen como Alazapas, que es una de las 18 naciones que estaban recogidas en las misiones de San Antonio. Entonces, el primer paso, ¿verdad?, de este proyecto es el establecimiento del archivo digital a partir de una primera exploración en un acervo. Estuvimos trabajando en la digitalización de documentos que estaban transcritos del Archivo General de Indias y que se localizan en el Briscoe Center de la Universidad de Texas en Austin, y que fueron transcritos en las primeras décadas del siglo XX por el profesor Bolton y sus estudiantes que viajaron hasta Sevilla para transcribir una importante cantidad de documentos que describen desde diferentes perspectivas y diferentes tipos de textos históricos la frontera, toda la frontera norte del virreinato, ¿no? Novohispano. Nosotros nos enfocamos en los territorios, o sea, de Texas, Nuevo León y Coahuila, y se hizo una selección de 36 volúmenes, de los cuales 10 van a ser editados en el proyecto y que en este momento pues ya contamos con 5 en el repositorio, en la edición que se encuentra en el espacio de Arte Público Press. Entonces, voy a cederle la palabra a Miriam para que nos hable un poco acerca de las visualizaciones y mapas que hicimos. Tenemos este estudio preliminar del proyecto y luego las transcripciones de los documentos históricos. Y bueno, aquí en el estudio preliminar pues se explica lo que hicimos y vienen las ligas, ¿verdad? Y las imágenes de las visualizaciones. Adelante, Miriam, si quieres continuar.
Pues sí, comenzamos primero a trabajar con ArcGIS y una base de datos prehecha en la que se identifican estas 18 naciones hablantes del Bocano Coahuilteca. Y pues también al principio creo que ArcGIS funcionó bastante bien para la ubicación geográfica de las naciones. También tenemos el mapa de las proporciones en las que se puede ir viendo más o menos cuáles son las naciones que más prevalencia tienen en los corpus y en los textos. Para ver un poco también la parte de el paso del tiempo y cómo iban cambiando las naciones, utilizamos Timeline, hicimos una línea del tiempo con Timeline y también agregamos mapas de Google Maps. Creo que eso pues sí es muy importante para ubicar como dónde estaban estas naciones y dónde iban apareciendo dentro de los textos, a cuándo se mencionaban, en qué fechas y en qué fechas se dejaban de mencionar también. También hemos estado trabajando con una investigación bibliométrica en la que estamos investigando pues qué colecciones y qué otro tipo de archivos ya se tienen acerca de estas naciones o acerca de los coahuiltecos. Y pues hemos estado trabajando con, por ejemplo, Texas Archival Resources Online para checar pues dónde hay información acerca de estas naciones. Creo que en términos más generales pues se suele encontrar más información, pero para cuando son términos un poco más específicos de las naciones, suele haber menor información. Y pues como ya he mencionado la profesora Paloma Vargas, hemos estado trabajando pues con la transcripción y digitalización de los documentos. También ya hemos realizado un poco de ver un poco el análisis de los textos en general y hacer una pequeña descripción de los textos. Y pues esta es la primera parte que tenemos. Sí, bueno, en este caso hemos encontrado información pues muy interesante. La selección de los documentos son pues volúmenes en los que están integrados por cartas, informes, memoriales y nos permite como abordar aspectos diversos que tienen que ver desde los procesos de evangelización, que la evangelización es importante porque es una conquista epistémica, porque es una occidentalización de los grupos indígenas. Entonces, la forma en la que se establecen las misiones tiene todo que ver con cómo se instaura la cosmovisión judeocristiana en el territorio. Entonces, por ejemplo, en este texto, en este documento del el volumen 80 de la caja 2Q146, podemos, o sea, vemos descripciones de los misioneros desde pidiendo pimienta y sal hasta arcabuces para poder establecer una misión en Texas que finalmente va a perecer, la de 1716, y van a ser hasta un par de décadas posteriormente que se va a establecer las que ya tenemos hoy físicamente, ¿no? En San Antonio, que serían los momentos donde las primarias que estamos, lingüísticas que estamos estudiando, se van a crear. Pero la verdad es que seguimos trabajando en la transcripción de los otros 5 volúmenes que tenemos como previstos para el mes de enero, que entreguemos el proyecto. Y evidentemente esta es una primera fase, o sea, queremos seguir pues abordando otros repositorios, ¿verdad? Eligiendo documentos que sean claves para el conocimiento de la cosmovisión de los grupos indígenas hablantes del Coahuilteco e ir integrando esta base de datos con otros repositorios, con otros documentos y enriquecer y posibilitar que sea pues un espacio de consulta y también de estudio en el salón de clases para fomentar el conocimiento de la cultura de los hablantes del Coahuilteco en el periodo virreinal y a su vez poder conectar y favorecer con la difusión de la cultura y de la lengua con la nación hoy viva haciendo labor social, que estamos en conexión, ¿verdad?, con líderes de la nación y también con el profesor Rudolf Troy, que ha estado trabajando sobre la lingüística histórica del Coahuilteco. Entonces, y bueno, me gustaría terminar con una cita, ¿verdad?, que es ejemplo de lo que estamos encontrando en los documentos. Ay, denme un segundo. Ay, ¿dónde está? Ok, la gran pregunta del inicio, ¿no? Sin conocimiento de Dios, ¿no? O sea, como vienen las crónicas, por ejemplo, de Alonso de León, esos grupos indígenas que son tan la periferia de la periferia que ni siquiera tienen un conocimiento de Dios, ¿no? O sea, y encontramos en uno de estos documentos de Antonio Ladrón de Guevara,
que está haciendo un informe sobre la región, diciendo lo siguiente, abro cita. Si por accidente tienen algunos de los de su nación enfermo, hacen grandes extremos queriéndolo sanar a gritos y alaridos que forman las Indias viejas, y si se les muere, lo entierran y dentro de la sepultura le meten el arco, las flechas y lo demás que ha sido de su uso, de dicho difunto y del paraje donde se les ha muerto. No paran un instante sin mudarse para otro, y al año, por el tiempo de las frutas, vuelven al paraje donde lo enterraron, y le hacen una fiesta que dura todo un día, y la fiesta se reduce a bailar y cantar en el modo que ellos lo acostumbran, y dicen que baja de lo alto dicho difunto, y que les dice que allá arriba hay mejores venados y frutas que comer, y que dicho esto se les desaparece en el mismo modo que lo han visto bajar. El luto que se ponen el padre por el hijo y el hijo por el padre es quitarse todo el cabello y por hermanos la mitad. Y si son tíos o primos, amasan una poca de ceniza con el zumo de las tunas y se embarran cara y cuerpo, y esto lo ejecutan cada que se acuerdan del dicho difunto. Entonces, en esta pequeña cita de un documento de 1760, pues tenemos información importantísima sobre los cultos a los muertos, sobre los rituales funerarios, sobre la creencia de la vida después de la muerte, sobre la función del mitote para el culto a los ancestros, y también, o sea, lo que me parece muy, muy importante, que es el tema de la nucleación cíclica, el concepto de Turpin, que es el movimiento, la movilidad en el territorio, no es solamente por una economía de subsistencia, sino que tiene una razón cosmogónica, tiene una razón de conocimiento situado del espacio. En este caso, en la cita nos muestra, o sea, cómo se regresa al espacio donde había fallecido en la época donde se va a recoger unas determinadas frutas, y ahí se hace el mitote. Entonces, es un ejemplo donde una sola cita pues nos explica, ¿verdad? Nos muestra, nos ilustra pues todo el complejo de creencias y de la cosmovisión de los hablantes del Coahuilteco. Entonces, pues bueno, con esto me gustaría cerrar y pues agradecer muchísimo por todo el apoyo, los fondos y sobre todo la capacitación que nos han dado tanto a mí y a Miriam para poder realizar el proyecto y la infraestructura. Y pues muchísimas gracias. Wow, felicidades. Muchas gracias por esa presentación. Okay, seguimos ahora. We're going to go on to Señora Power, and this is going to be presented by Gaby Barrios, Sofía Martínez Abud, y Sonia del Hierro. You guys are all PhDs already, right? I didn't say the doctors. Okay, all right. Sonia del Hierro, PhD. All right. Thank you. Take it away, guys. Gracias, buenas tardes a todos. Nosotros preparamos nuestra presentación en inglés, so, flip your brain switch. Okay, I'm going to go ahead and get started then, once we have our presentation up, I guess. There we go. You all can see the presentation now, yes? Yes, we can. Okay, perfect, thank you. Okay, so hi everyone. We're so happy to be here with all of day and to hear about all of these great projects that we've been learning so much about, to be in a cohort of such extraordinary researchers. Thank you so much to Lorena, Gaby, Carolina, the entire USLDH and recovery team for all of your work and your support. As you know, we are a team of 3 Chicanas: Sonia del Hierro, an assistant professor of English at Southwestern University, Gaby Barrios, a PhD candidate at UCLA, and myself, Sofía Martínez Abud, a PhD candidate at Rice University. Today, we'll be using our time to share updates about our project, Señora Power, updates and challenges, I should say. The first update we have is that the project, as you can see on our screen, has received IRB approval from both Rice and Southwestern, and we are currently in the process of receiving an IRB exemption from the UCLA IRB office. And before Sonia provides an overview of the project and its goals, and in an effort to make our presentation as accessible as possible, we would like to provide a content warning for racist and exclusionary language in some of the archival material that we'll be referencing today. So take it away, Sonia.
Our project, Senora Power, tracks the change in political consciousness and identity expression of señoras, which we're defining as women of Mexican descent, during the early 20th century from 1900 to 1985 in both Houston and Los Angeles. To further explain our definition of señora, it's a woman who has standing and influence in her Mexican or Mexican-American community. Despite the fact that Houston and LA have been hubs of Chicana activism, the connection between the two has gone largely unstudied in terms of Chicana political consciousness along the US-Mexico border. This comparative analysis has revealed collective strategies of community building, highlighting key differences in respectability politics and burgeoning Chicana activism. Our project will exist within the Houston and LA communities in the form of accessible, free, and educational resources that showcase these local and hidden histories of women's political activism. These resources include an audio podcast series and physical non-digital pamphlets for the local sites. The podcast and pamphlets fulfill the project's goal to be as public-facing and accessible as possible for multiple kinds of interested audiences that may not feel as comfortable with our digital platforms. In terms of funding from USLDH, we're very grateful. And so far we've spent about $1,800 of our total funds, much of which was used for traveling to Los Angeles for archival research and to Houston for interviews with community members. We also purchased access to a certificate program for Audacity, our audio editing software, and we plan to use the remaining funds for continued travel to both cities to continue interviewing community members, the miscellaneous interview expenses, stipends for our time and labor, and copyright clearance to publish archival photos on our website. Here are 3 archives we visited in Los Angeles during the summer to look at 5 different collections. And we'll expand a little bit on the women behind these collections towards the end of the presentation. And, you know, as all of you who are carrying out archival projects know, with so many señoras organizations, time periods, and archival documents to keep track of, we've had to develop a way to organize and visualize our data in a way that makes sense to us as insiders to Chicanx community, but outsiders to the specific local communities that we are profiling. We really wanted our metadata to represent not just the archival inventory that we have, but also the network complexities in these communities in a way that is different from a traditional archival finding aid. The Manos a la Obra workshop led by the USLDH team taught us, you know, the importance of keeping up with our metadata, having detailed entries for each archival object we find, especially since our objects range in so many different things, handwritten letters, notes, pictures, oral histories. And while our metadata, sorry, I lost my place. Where am I? Metadata spreadsheets have helped us to create an inventory for our information, but we have also found it helpful to create a database with interactive visualizations using a different software called Airtable, which you can see on the screen now. It's very similar to Google Sheets, but it allows us to set up different views. So on the top, we have the Señora profiles. And when you click on each of the little boxes, a record like the one on the right shows up, and it allows us to link different kinds of information, different kinds of records. It allows us to upload pictures and even secondary sources that we find about these señoras. So we're hoping to make this interactive archive publicly accessible and searchable through our website. Yes. Okay, so we thought it would be most helpful if we shared some of our challenges while doing this work. Many of these challenges are likely shared with others here. For example, the archive can be quite a complex place where señoras are shown as multi-layered people with family and lives that can only be partially understood in the writing, photos, and documents they leave behind. We would love feedback about the kind of challenges that we're presenting. And central to our project is the challenging work of highlighting señoras who were in some ways radical for their time, and in others had troubling relationships to race.
Chicanas organized around racial categories, the popular idea of la raza, including coalition work with Black and white communities. These racial categories were constantly shifting, even as they influenced material realities. On this slide, you can see two quotes that exemplify the rhetoric we've been encountering in the archive that persist in our communities even now. This rhetoric is difficult for us because of the ways it sets up whiteness as superior and other marginalized groups as enemies or competitors. Our challenge is how to bring attention to these señoras in a respectful, nuanced way, honoring the importance of Chicana Movidas, so their accomplishments, their resource gathering in their community, while actively contributing to a more inclusive future with our analysis. So we would love feedback about that towards the end. These kinds of challenges have produced obstacles to the production of podcast episodes, which is what we've been focusing on with a lot of our time. On this slide here, you can see our Los Angeles Señoras, some of whom episodes we've recorded at least 10 times, only yielding about 3 recordings that actually seem viable for public content. We've been anxious to produce nuanced, complex narratives about each of these señoras at a level of anxiety that frequently prevents us from progressing in a media that was new. It still is new and unfamiliar in many ways. The structure of the podcast episodes was especially difficult to nail down with so many señoras. How do we balance the complexity of their stories with a format that includes both cities with different histories, but is also accessible to a broad public audience? It was in the Special Collections archive at UC Santa Barbara where we began to feel more capable of really listening to the archives, of feeling situated in these histories and in our collaboration between the 3 of us. And it was there that we successfully outlined a 3-part structure for 20 to 25-minute episodes. First on an LA señora, second on a Houston señora, which meets our goal of a rich, careful comparison between the 2 communities. And finally, a team discussion to highlight this comparison, to focus on key takeaways, which we hope does the analytical work of connecting their stories to this long historical arc of Chicana identity formation. Within this 3-part structure, our 3 recordings emerged just all of a sudden, one after the other, which was fantastic. It felt exciting and affirming and like progress. On this slide, you can see our LA señoras, as I said, including Lupe Anguiano, who we were able to produce an episode about and is now in the process of being edited. You can also see Gloria Arianes, Josefa Serna, and Francisca Flores. On the next slide, thank you. We've paired all of these LA señoras with Houston señoras, including Yolanda Birdwell, Mamie Garcia, Maria Jimenez, Petra Guillen, and Carmen Cortez. These latter 2, Guillen and Cortez, we've recorded episodes about, and they're in the editing stages. It's been so exciting to learn and to share so much about each of our señoras. We really value each of them individually and together. Yeah, and so we recognize that there are many obstacles to representing women's lives accurately. Historically, there's been a marked lack of documentation or acknowledgement of Mexican Americans' women's political networks. The project requires inquisitive and creative methods to interpret the archive, and we still have work to do, but we're grateful for all of the support we received from USLDH. Thank you so much for your time and attention, and we're looking forward to hearing more about everyone's amazing projects tomorrow and your feedback that you have for us today. Thank you. Wow, wonderful. Congratulations. This is so exciting to see already 3 presentations today. Tomorrow we'll be hearing the rest of the awardees talk about their projects. But we're gonna go ahead and open the floor for questions. Remember, you can drop them into the chat, or feel free to unmute yourself and ask the question. Ask any questions that you have for the grantees. I see one, and I know you already answered it, but Maya asked what was the name of the Sheets program you used.
And so actually, could you talk a little bit about it, what your experience was using it? What are kind of the pros and cons of it? That way we can, get started. Sure, I can take that question. It's very similar to Google Sheets. You build tables, you give each column a value, basically. But it's not just a Google Sheet. It's supposed to be a database, so it has more functionality when you're trying to build relationships between each table. So a lot of the stuff that you saw on that GIF that we showed at the end, if we can show it again, that is all basically automated. Anyway, it's automatic. We just basically create the relationships that we need in that table, and it pulls up all of the information that we have from our one sort of like master database. So it makes it really easy to have Señora profiles and then organization profiles like the one you're seeing on the screen right now. This is for Club Chapultepec. And it links to all of the señoras who were involved there. It links to the organizations, and it allows us to, again, to upload some of the most relevant archival pictures to it. I'll also add this was helpful because it looks like actual profiles of our señoras, which was super helpful for us because it wasn't just a spreadsheet of data. We could put pictures and add, like, we have a section for chisme, right? Like things that aren't making it, but it's helpful for us to know. And you can cross look at things. So you can look at señoras in Houston, or you can look at señoras who are in social clubs in both Houston and LA. So you can sort of like have little intersections. One con though is that you can only have do you know how much data? I forget the limit, but you can only have so much on a free account. So what I'm lucky enough to have some funding from my university. So we're gonna purchase like 2 years in advance of like a membership because we're worried that we will eventually use up our data limit. So that is a con. I will also say that I think it's really helpful for internal project logistics, but since all of us are doing public facing work, I will say that we did think about the idea of publishing this in a certain way on our platform for the public. However, it is not very public friendly, I think, or at least not how we have considered it like right now, as of right now. The other thing is that you have to constantly, it's useful in this way too. You have to constantly be thinking about the categories, how you're going to connect things, how the data is going to appear. So there's a lot of like thinking through the logistics of how to present this data, which Sophia has been wonderful for in our team. Very grateful for her encouraging us to use this, because for me, I was like, I will put it on my little Google Doc, but this is much better. I definitely encourage you all to look into this. That's wonderful. And Airtable is a software that is very useful for, the only difficulty is that it can be a little pricey, but I think it's one of many, right, resources that we have to use for project management. That's cool. Do we have any other questions for any of our presenters before we have a few that we kind of prepared for you all, but we can get the ball rolling and thinking about, because these projects are public facing. Have you considered about how these projects can be incorporated into like the classroom space at whatever level? Can you guys talk a little bit about that? I would love to speak a little bit about that if everyone's okay with me going first for my team. Okay. Yeah, so I think that we've had multiple conversations about what it would look like to make sure that this can be an educational tool in classrooms as well. Also, a lot of our partner organizations work with young children, young Chicano children, or are part of their initiatives are for education. They have specifically asked us to make this content available for educational purposes. So I think that I recently spoke with Marissa Lopez about how our project could be going in the direction we want it to. And she suggested consulting teachers
at all levels to kind of ask about how to make this into lesson plans that are easily available for the classroom. In our project, we are producing one, like a formal content, like something that you can see on the web, something that you can hear in the podcast, but we're also trying to make content available and package it in a way that's understandable for the community at large. And I think that one of our priorities has been making it intergenerational. So not only like our generation necessarily, but everybody in the community have access to it and really be able to interact with it. So I think that part of making it part of the classroom has been to try to create kind of packages that teachers can use or facilitators can use. And towards that, we were kind of going to have like a blog section of our website that might be useful for that, that kind of packaging. We were also looking at like story maps, as story maps to help with that. I know I worked with the Los Angeles County Museum of Art, and for their educator packages, they have that on the story maps platform. And so that's kind of a model that might be interesting to look at. It's publicly available if y'all would like to see that. Yeah, that's cool. Does anybody else, Paloma, do you guys want to talk about your team, or Maribel? Sí, claro. Bueno, creo que en el caso de nosotros, por una parte ahí hay una cuestión importante con la nación coahuilteca que debemos de trabajar, o sea, también con el estudio de la lengua, ¿no? O sea, un poco a propósito del proyecto, pues he estado en contacto también con colegas de la Universidad Autónoma de Sonora para ver si conseguimos a un tesista de lingüística que pueda como favorecer y conectar con la comunidad para desarrollar materiales para enseñar la lengua, que es un proyecto que ya se ha venido trabajando desde hace varios años, pero en el que pues como no ha habido como un avance decisivo, pues entonces creo que el proyecto, tanto con entrar con la conexión con la comunidad, con una segunda fase de trabajo de campo también con el tema de narraciones orales, pues va a favorecer que sea un material para fomentar tanto el estudio de la lengua como de la cultura. Entonces, y bueno, hay también echar mano en el TEC del programa, o sea, en mi universidad, del doctorado en educación, en innovación educativa, ¿no? Para también como conseguir tesistas de posgrado que nos ayuden para generar sílabus, ¿no? Y con el mismo material poder hacer materiales, o sea, ofrecer a la nación coahuilteca también materiales didácticos, ¿no? Para tanto la lengua como la cultura. Es lo que veo como en el futuro a mediano plazo, ¿verdad? Una vez que esté establecido una primera fase del archivo, ¿no? Como una apuesta, porque creo que el archivo digital también es la apuesta de congregar, ¿no? Como un espacio de las fuentes, de los repositorios, de las historias de vida, o sea, de la cuestión, de la perspectiva antropológica y conectar nodos, ¿no? O sea, me llama mucho eso. O sea, como ser capaz de conectar tanto a la comunidad como a la academia para el estudio, ¿no? De la cultura, la lengua y pues estos estudios de continuidad que son muy importantes, ¿no? O sea, tuvimos la Feria del Libro hace unos días aquí en Monterrey y pues la idea así en Nuevo León no hay indígenas, ¿no? O sea, no, es brutal, ¿no? Y tiene todo que ver con el proceso histórico, ¿no? O sea, con los procesos también terribles de invisibilización y exterminio que ha habido en la región, ¿no? Pero hay mucho por hacer, o sea, en términos de difusión. Y creo que el archivo digital, o sea, va a ser clave para poder tener un espacio y un material donde se reúnan los materiales y podamos a partir de ahí también, pues hacer, conectarnos más con la comunidad. Sí, Yo solo, Oh, dale, Maribel. sí, solamente como también agregar como de la gran responsabilidad que implica contar una historia, ¿no? Y como procesar un archivo. Y para mí creo que como la gran relevancia del archivo que estoy trabajando sobre el señor Cristino es justamente
que me permite, sí, o sea, como generar esta contranarrativa, ¿no? O sea, como muchas veces estamos llenos en la literatura o la manera que hemos contado la migración o la deportación en sí misma, que sí, ¿no? Tiene muchas consecuencias, pero se cuenta como una historia de terror. Entonces, como que darle la vuelta y ver qué pasaría si la contáramos desde una historia donde hay se exporta o se deporta, más bien en este caso, un liderazgo o se importa como toda una lucha social que generalmente se cuenta de este lado, ¿no? Tenemos a César Chávez, incluso tenemos a Perales, ahí todo el archivo que tuve la oportunidad de trabajar. O sea, ¿cómo sería si se contara entonces ahora como desde estas historias border como entre México y Estados Unidos? Y también todas las nuevas pistas que abre el archivo, porque creo que algo que encontré común en las presentaciones es de que siempre están las mujeres apoyando todo tipo de iniciativas o luchas sociales. Entonces, bueno, y ahí vimos el de las señoras. A mí también apareció un montón de mujeres que sin ellas, o sea, como que no hubiera sido posible el liderazgo de Cristina. Es que como la gran responsabilidad y cómo se cuenta una historia y qué narrativas y retóricas están generando en la ideología y el entendimiento de los procesos de migración. Me gusta mucho esta propuesta de pensar como cómo estos proyectos son como la primera como congregación de datos, ¿verdad? Tomando lo que acaba de decir Paloma, ¿verdad? Y muchas veces vemos estas pequeñas semillas, ¿verdad? Que salen de estos proyectos como la base, el fundamento de los futuros, de los muchos proyectos que van a salir de esto. Es como la primera fase, ¿verdad? De otros grandes proyectos que se van dando precisamente porque se ha congregado como una línea de pensamiento y por ahí venía como mi pregunta hacia lo educativo, ¿verdad? Porque siento que si de alguna forma, si no tenemos como pensado cómo puede entrar esto de alguna forma en los procesos pedagógicos, ¿verdad? Podemos caer en la trampa de que se puedan olvidar, sobre todo viviendo como en Texas, en Florida, bueno, en muchos lugares aquí en Estados Unidos, en México, con las comunidades indígenas, ¿no? Como esto casi como es nuestra tercera o quinta responsabilidad como académicos, ¿verdad? En ir pensando más allá cómo se puede agilizar o trabajar estos materiales para que puedan entrar en todos esos discursos en donde no hay visibilidad. Entonces, yo saltaría a otra pregunta que nosotros preparamos acá desde USLDH, que tendría que ver cómo entra, ¿verdad? La parte humanística, ¿no? Todo el elemento humanístico en este trabajo digital o técnico, right? So where is the humanist in all of this, right? How do you anchor that? Or how do you approach that? Or where is it? Bueno, desde mi perspectiva, o sea, este proyecto es, o sea, está anclado absolutamente con la cultura escrita y también como lo comentaba en una última presentación Miriam, ¿no? Sobre el poder del archivo, o sea, que presentábamos en la Feria del Libro, o sea, em, o sea, metodológicamente, ¿no? O sea, desde la perspectiva filológica, la hermenéutica, de la puesta, la interpretación de la puesta del archivo, pues está tomado completamente de la mano, o sea, literatura, historia y la textualidad como una forma de denominar el mundo, ¿no? De construirlo. Creo que tiene, o sea, tiene todo que ver, o sea, en el sentido de que las humanidades han sido precisamente ese enclave, ¿no? Teórico-metodológico, donde el documento y la cultura escrita, pues el estudio de la misma a profundidad, pues nos permite desentrañar formas de vida, ¿no? O sea, y la comprensión de nuestro devenir como humanos, ¿no? Y creo que en este caso, o sea, también, o sea, o sea, la conexión con ciencias sociales, o sea, sobre todo con el tema de movilidad y migración, o sea, porque creo que también en la estancia que hice en RAIS durante el verano, pues fue bien interesante como estar ahí, o sea, en el Baker y estar como trabajando con colegas de ciencias sociales y buscar que este proyecto y esta perspectiva también fuera a abonar sobre cuál es el significado de esa movilidad humana
en el Sí. pasado, en ese territorio, o sea, no podemos como desarticularlo. O sea, muchas veces parece como que son, o sea, como que es muy antiguo, ¿no? Y de pronto no es tanto. O sea, estamos hablando de que el sentido histórico, la perspectiva histórica nos ayuda a comprender los procesos a largo plazo también, obviamente, ¿no? Aunque, y creo que en este sentido la parte colonial, o sea, la parte del periodo virreinal abona a esa comprensión de cómo el territorio está cargado también de un simbolismo y sin miedo, ¿no? Porque muchas veces, o sea, los antropólogos, no, eso ya son conjeturas demasiadas, ¿no? Y meterse al pasado, ¿no? Entonces, la gran bondad del archivo, creo yo, es que ahí está la evidencia, ¿no? O sea, no son mis interpretaciones, no, no, te estoy mostrando la primaria, ¿no? O sea, y si todo sale bien y Dios quiere, el futuro será también la entrevista en primaria grabada, ¿no? Entonces, crea tú tus propias conjeturas, ¿no? O sea, en el sentido de que ese es el poder, ¿no? También hermenéutico del archivo, ¿no? O sea, esa lectura que está detrás, pero mostrando fundamentada, ¿no? En las fuentes. Sí. No sé si Miriam quisieras abonar algo o comentar algo sobre el tema. I can say a little bit about our project and how the humanities goes into our project. I think it goes back to our title of Señora Power. I think that the humanities aspect of it is to figure out the different ways in which power comes about for different communities, especially when we're talking about women's archives, the fragmented nature of these archives, and the sort of investigative work of putting all of these things together. There's a lot of chisme that goes on among the three of us whenever we go to the archive. Like, "Hey, did you see this picture? Like, who is this person? How can we figure it out?" And within those questions and within that sharing of information among the three of us, we kind of have different perceptions and different conceptions of what power is, and especially for women throughout the 20th century, that simply means being in community and in relation with other powerful women. So yeah, I don't know if Sonia or Gabby have anything to add. I think in our case, it's been important to do the IRB work that we've been doing. It's very new to all three of us, but the board of ethics that allow for you to interview community members, it's been really, I think the humanist in us is to take that very seriously and think about what power we have as academics when we move into these spaces to talk to people about their mother or about themselves, and to really consider how we're engaging with the archive, but also with the community members, and sort of making ourselves accountable to the people that we're talking about. Yeah. I think it's also like coming at it from a humanities lens has allowed us to actually be way more interdisciplinary than I think some projects that we've been referencing have really stayed in their wheelhouse, and that's been successful for them. For example, like our project, a lot of times people are like, okay, so is it a history project? And it's like, yes, and also something else, right? It's actually like a storytelling project, and we're trying to make sure that the people who we're talking about are telling their own stories, even if they're not with us any longer. So I think that that's been I think the treasure of our humanistic like training has been to be able to apply the storytelling part of it in an ethical way, because that's, I think, what people have like a hunger for. Like the people that we've been talking to really want to tell their stories and really want to be seen the way they see themselves. Maribel, ¿quieres comentar algo sobre la parte humanística de tu trabajo? Es que yo lo entiendo como desde muchos lugares, y a mí como yo tengo como especial atención con el encuentro con el archivo, ¿no? Que es como para mí todo un ritual, una ceremonia donde yo literal ahí, porque además como todo esto que implica, ¿no? Por ejemplo, procesar, escanear, implica una oscuridad, ¿no? Entonces es como vas tratando con los documentos y en los documentos hay un montón de memoria y hay como un montón de
de interpretaciones que tú puedes dar, ¿no? Y las pistas, estas cosas que yo estaba rescatando de las rayaduras, las tachaduras, la interpretación, porque de pronto para mí venía una cosa de, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con todo, con todas estas notas intergeneracionales? Porque de pronto estaba como la abuela poniendo, aquí la abuela Tomasita, y luego alguien le comentaba, no era Tomasita, era tal, como había como toda una serie de chisme escrito ahí, ¿no? O recuperación de memoria, pero yo decía, ¿cómo leo esto? O sea, como al final, ¿cuántas memorias están insertas en un solo documento? Y, por ejemplo, también cuando me di cuenta de este estudio Cantú, dije, es que este espacio, o sea, siempre estamos pensando en el archivo, pero de pronto pensar en los espacios que producen el archivo, ¿no? Como estos espacios donde me imagino que hicieron las fotografías de un montón de familias hispanas en Houston. Dije, órale, también sería muy interesante como ver cuáles son todas esas redes comunitarias que tejen este tipo de espacios. Entonces, en ese sentido, o sea, como yo le veo, o sea, el encuentro mismo con la persona que preserva el archivo, que en este caso para mí fue la señora Santos, como escuchar toda la historia de vida, ¿no? Y ponerla también en comunicación con lo que me dice el archivo, fue como, para mí fue como un encuentro muy íntimo, pero al mismo tiempo que abrió un montón de posibilidades para seguir las pistas de todo lo que Ujú. de todo lo que podía encontrar en la comunidad, ¿no? Y en este comportamiento, como dije, no solamente transgeneracional, sino en esta transnacionalidad que hay tanto en estas geografías que hay de México a Estados Unidos, de Texas a Tamaulipas. Ujú. Algo que me parece como que se sobresale en los proyectos, que lo veo como como en el proyecto de Paloma y Miriam, ¿verdad? Que ustedes ya tienen como pensados las distintas fases de este proyecto, ¿verdad? Que es que ahorita se trata de esta fase de congregar esos materiales y luego después vienen otra serie de fases. Me interesaría como pensar en qué momento empezamos a pensar como en las, como cuáles son los desafíos, ¿verdad? Todos los desafíos y los obstáculos que estamos viendo que nos van como definiendo un poco el camino en términos como tengo la palabra en inglés, no la tengo en español, para definir como el scope, ¿verdad? De cada proyecto. ¿Cómo llegamos a decir, ok, phase one va a ser solo esto, and I'm going to stick to that, porque my scope is like this big, right? Pero en realidad tengo que ir definiéndome, ¿verdad? Y cuáles fueron como algunos de los desafíos que ustedes tuvieron en el camino que les ayudaron a enfocar. Y porque siento que como esta charla la vamos a compartir después, que a lo mejor a otras personas les puede ayudar a entender, ¿verdad? Cuando tenemos un proyecto que es súper abarcador, ¿verdad? Abarca mucho espacio, mucho tiempo, muchos archivos, etcétera. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer o cuáles son algunos de los desafíos que nos empujan a tomar esa decisión para decir, ok, I need to divide it into these sections? I don't know. I don't know if that makes sense. But maybe you guys can talk a little bit about that. Sí, yo quisiera comentar un poco eso. Para mí fueron como dos momentos muy importantes. El primero fue que creo que eso fue algo que se resolvió cuando estuvimos en las reuniones contigo, Gaby, y con Lorena, que fue como decidir que el tema del trabajo de campo, o sea, que la cuestión antropológica iba a ser en otro momento, ¿no? O sea, que en este momento iba a ser como situar la temporalidad. O sea, creo que o sea, el reto mayor precisamente para determinar ese scope es el acotar, ¿no? O sea, el acotar. Y creo que el primero fue como esta cuestión temática y metodológica. Perdón, temporal y metodológica, porque es temporal. O sea, para mí es muy importante en este proyecto de investigación poder llegar en algún momento a hablar de continuidad. Y eso es difícil y es un reto, o sea, tanto metodológicamente porque es mezclar como mi competencia como historiadora y como filóloga con la antropología. Y eso, o sea, si bien he hecho algo de trabajo de campo, pues va a requerir, o sea, apoyo con otros colegas y trabajar de otra forma, ¿no? Por ejemplo.
y poderlo tejer, ¿no? Para hablar de continuidad, ¿no? O sea, de ciertos aspectos de cosmovisión que siguen vivos, que siguen vigentes, o aspectos de la lengua que siguen vigentes, o sea, eso es como más a largo plazo y poderlo como acotar en tiempo y también como en método, pues fue muy importante y fue lo que platicamos, ¿no? Que sirvió mucho, ayudó mucho poderlo rebotar con ustedes en la retroalimentación del planteamiento del proyecto. Y el otro momento muy importante para acotar fue al entrar al archivo. O sea, porque yo llegué a Austin a trabajar en la Benson, ¿no? O sea, diciendo, voy a empezar ahí, ¿no? O sea, como de todos los acervos que puede haber, voy a empezar en la Benson. Y llegando a la Benson, fue así como que el brisco, ¿no? O sea, como, y dar con una colección que no está digitalizada, que ya estaba transcrita, ¿no? O sea, que no iba a trabajar con manuscritos, sino que iban a ser que son transcripciones y que además tienen toda una como perspectiva propia, ¿no? O sea, su planteamiento, o sea, una verdadera joya, ¿no? O sea, y eso como que fluyó, ¿no? O sea, y para eso fue muy importante el apoyo de colegas, expertos en el área, y muy importante también el estar presente, porque esas son cosas que pasan físicamente cuando estás en el archivo, ¿no? Y claro, todo el proceso de estar ahí y de elegir, porque pues son los índices, ¿no? O sea, hay un planteamiento de interpretación en este archivo digital, ¿no? O sea, donde obviamente está puesta pues mi contribución personal a partir de lo que existe realmente en el archivo, que a la vez fue la contribución de otros investigadores, ¿no? Es como una especie de continuar en en un proceso, ¿verdad? Ser parte de ser un eslabón de una cadena, ¿verdad? De un archivo al otro, o sea, que es distinto a los grandes proyectos donde se puede digitalizar todo, ¿no? O sea, es como, esto es como una propuesta, ¿verdad? En el mismo planteamiento del archivo, ¿no? Y está atravesado por experiencias humanas, por experiencias con otros colegas, con estar físicamente en el archivo, con estar interactuando con los bibliotecarios, o sea, es como todo el proceso lo que lo hace, lo que permite que sea como la condensación de la condensación de la condensación, porque es un poco la apuesta también, ¿no? O sea, que también es una cuestión metodológica, ¿no? Entre mi formación como filóloga y como historiadora, que no es solamente el volumen, es la interpretación de lo que hay, lo que también cuenta. Claro. That's wonderful. ¿Alguien de Señora Power? Do you guys want to say anything? I think I think we've had a lot of the same experiences. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Y yo creo que también esa parte de estar físicamente en el archivo, estar viendo los documentos físicos, eso cambia la experiencia por completo, porque yo creo que nosotras tres estuvimos como que escuchando de los miembros de la comunidad, tienen que buscar a esta señora, tienen que buscar a esta señora. Y la encontramos en el archivo, ¿no? Completamente diferente de lo que habíamos pensado. Y entonces eso, encontrar a estas señoras como ellas quisieron representarse en sus archivos, es un regalo, pero también es un reto porque es decir, ok, la gente que sigue viva, tal vez sus hijos, sus nietos, la sienten de una manera, la piensan de una manera y nosotras la encontramos de otra manera en el archivo. Entonces, ¿cómo juntas eso? ¿Cómo representas a una persona en su totalidad? Que para algunas personas fue madre, fue abuela, ¿no? Pero para ella misma fue activista o fue, no sé, política dentro de su comunidad. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la construcción de ser mujer o de ser persona definida como femenina en un contexto, en un cierto contexto, pero también añádele la ambigüedad de chicanidad encima de eso. Entonces, eso yo creo que
para mí siempre ha sido como una incomodidad muy productiva, pero también es algo que en nuestro equipo hemos tenido que lidiar mucho con la idea de cómo vamos a estructurar este proyecto para que no sea completamente académico, para poder encontrar a la persona detrás de los documentos y para poder presentarla de una manera ética, de una manera respetuosa. Eso siempre es algo que nos ha incomodado, inquietado de una manera muy productiva, muy buena, yo creo. No sé si ustedes quieran decir otras cosas. See, just really quickly, something that actually Sonia said way back in the day. But one of the things that we also have found in the archive is, you know, similar to Maribel's project in terms of, I can't remember the word in English or in Spanish, of adding complexity to deportation, right? Like it's not only a negative thing. We're trying to see different modes of activism beyond its own sort of like political implications. And the thing that Sonia said a long time ago is whenever we find these instances of Chicana joy and just like women having fun, women enjoying themselves, and you know, how can we also include those stories in our podcast, even though it's about political consciousness, right? We think that the joy itself, the ability to take enjoyment in this work is also an obstacle in terms of how to represent it, but also something that is very generative and that I think it pushes us forward with this project. Yeah, that's cool. Algo como que, perdón, yo creo que ya estamos sobre tiempo, pero algo como muy bien. interesante, de esos retos que dices, ok, lo tomo, que me pasó como en el archivo, es que, o sea, empecé a encontrar incongruencias entre lo que me decía la señora Santos, que era como la que me está dando no solo el archivo, sino la historia de vida, y lo que me daba el archivo. Entonces, ahí una de las grandes preguntas que yo tuve es, ok, ¿a quién le pongo la duda o a quién se la quito? Y luego como que sigue siendo una pregunta muy abierta porque, por un lado, la señora ya está como, ya es grande, ¿no? Entonces de pronto ya ella misma lo dice, es que a mí ya se me va la memoria y de pronto tiene una nitidez así muy particular de decirme cosas y fechas que también ahí están confirmadas en el archivo. Pero de pronto dije, no, es que también voy a poner la duda en el archivo mismo porque de pronto nosotras mismas, como hay muchas cosas como que están como en cursivas, anotaciones, yo decía, ok, ¿qué tal si yo estoy interpretando mal y este no es el nombre verdadero? ¿Y qué tal si en el nombramiento también hay inconsistencias? Entonces, como poner la duda, no solo en el, o sea, como dónde ponemos la duda y dónde ponemos la certeza, creo que se convirtieron en parte de mis grandes así preguntas que voy a tener, porque también el archivo eso es lo que nos da pistas, pero también, o sea, como lo que nos da y lo que pone en duda el archivo siempre se convierten para mí en un gran reto. Y eso solo pasa, como hemos dicho, ¿no? También cuando te encuentras con el archivo, porque también hay cosas que pueden estar dichas ahí y no necesariamente, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que en el nombramiento hasta hay inconsistencias, o sea, un typo, algo que le cambiaron y que de pronto ya fue interpretado erróneamente. Entonces, la duda en el archivo o los silencios en el archivo. Bueno, You're Caro, gonna I'm go? gonna put you, Caro, I'm gonna put you on the spot because I feel like you might have, I don't know, you might have some more experience on this and las inconsistencias. Because I saw you have a question and I want to get to that, but I like this idea about having to balance the historical ¿cómo se dice? Like the neutrality as a historian versus the story that's being told by the living donors, right? Que algunas veces lo que te dicen y lo que encuentras no machean. Sí, concuerdan. So I don't know if anybody else want to say something, or if Caro, you have experience that you want to add to it, because I feel like it's delicate, especially when you're dealing with living community members and like that is their experience, or that's the way they're remembering it. Like we remember things differently, right? I think that we need to consider too that there are two things, right? One is like to
collect the archive, in partnership with the community members and, and to present the archive as it is. And then when you add the other voices, and I think everything is valid, the way that people remember things, we don't remember things, the way that it maybe sometimes happen, we have different perspectives. So I think it's important also to honor that, to honor, that people remember things in another way, and especially with women, right? But they have a different perspective of how things happened. We do, right? And very different in many cases of our male counterparts, because we see life in different ways. And so especially, in the archive, and the archive also can lie, in many cases, especially the archives in the institution, in institutions, right? Because somebody decides what to highlight, somebody decides what to keep. We see that in many cases the archives are not complete. In many cases, archives are discarded, or things are not mentioned within the archive. When I was working at the city of Houston, for example, many of the archives that involve women, if you look at the archive, you would never guess that there were women in the archive, because they were hidden, and in many cases, women decided to donate the collections in the name of their fathers, their husband, etc. So you have to really dig in to find these stories, and to find and to read in between the lines. And I think that it depends on the projects that you're working on, how you are highlighting these other stories. I don't want to say truth, because that's relative, to tell the other stories that complement or the archives. I don't know if that's what you meant. Yeah. Okay. So I think this dovetails really nicely with Maya's point. And Maya writes, as a storyteller, I am always interested in the backstory, or the so-called historical chisme, that gives history, humanity, and connection. But is there anything you felt you wanted to keep and not share? And how did you decide that? So the balance on what is going to be public facing and what is not, I think, is what is important in this question. Paloma tiene la... Sí, Okay. es que me gustaría comentar también un poco de lo que estaba diciendo Carolina. O sea, bueno, por una parte, o sea, en mi caso, o sea, pues obviamente no hay un cotejo, ¿verdad? En este momento, ¿no? Con fuentes de entrevistas, ¿no? O sea, es lo que viene en los documentos históricos. Entonces, esta duda constante, o sea, pues es como se habla, ¿no? De que son testigos de, ¿no? O sea, testigos de un determinado proceso, o sea, son voces que describen, que documentan. Yo me he enfrentado, o sea, con todo el tema de la etnohistoria, de los grupos indígenas, la cosmovisión también en el caso del Altiplano Central, con incluso un sesgo de decir, es que si son crónicas de religiosos, pues, o sea, su celo religioso no les va a permitir poder describir adecuadamente esas mismas idolatrías, que es el sistema de creencias que están persiguiendo. Entonces, es una labor, o sea, incluso esta fuente esencial, que es el Manual para la Administración de Sacramentos, tenemos el recuento, la documentación, la única fuente histórica de la lengua en un documento que era para poder convertir a los grupos indígenas al catolicismo, y donde se les pregunta que si están soñando con el tecolote, o sea, donde la función del documento es totalmente persecutoria. Claro. O sea, tiene una función de buscar anular esa cosmovisión. Y ese documento histórico nos sirve para, o sea, mi metáfora siempre es como un ópalo en cantera, o sea, es como esta cuestión de que tienes una joya preciosa adentro de la piedra, o sea, es como vas a buscar en ese documento algo, incluso cuando fue el volumen del 25 aniversario del Recovery, ¿no? O sea, el título de mi participación era La voz de las respuestas silentes, o sea, es tratar de interpretar lo que no está dicho, ¿no? Que eso es algo que también se viene haciendo mucho en historiografía últimamente, ¿no? O sea, buscar los silencios en los documentos coloniales para poder, qué es lo que no se está diciendo, qué es lo que estaba ahí. Entonces, obviamente es una reconstrucción del discurso histórico,
que está fundamentado, pero que obviamente pues tiene una cuestión de interpretación que es muy interesante y pues es nuestra aportación. Y ahora bien, de lo que comentaban, o sea, de lo del chisme, o sea, lo del chisme histórico, ¿no? O de qué dejas y qué no. A mí, por ejemplo, o sea, concretamente en esto, y también de lo que dijo Carolina, ¿no? De lo que no está y de cómo está también determinado el archivo para una lectura. Me encontré mucho en esta etapa con que lo más así, o sea, los diarios derroteros, los que tienen las descripciones de los territorios y de los grupos, no estaban. O sea, estaban las solicitudes de, ¿no? O sea, mándenme bienes materiales, ¿no? Para poder establecer la misión, o hicimos todo esto buenísimo, ¿no? Vamos a tener muchísimos indígenas que se van a poder convertir, o sea, y también inflados los números. O sea, que hay zonas que hablan de 3,000, de 4,000 y que, o sea, es difícil que esos números se sostengan, ¿no? Si vemos otro tipo de documentos, ¿no? Pero estos que estamos viendo que tienen mucho que ver de estar solicitando cosas, ¿no? Al virrey y también a la corona, pues tienen como esta visión legal, además de que, o sea, de descripciones de muchos conquistadores importantes o notables como si fueran unas santas personas, ¿verdad? O sea, cuando pues obviamente no, pues, obviamente me refiero, hay otras muchas fuentes que documentan que no era así, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, esa cuestión de decidir si ponerlo o no, o sea, en el caso de nuestro proyecto, pues sí es como transcribir tal cual, ¿no? O sea, no sé, creo que la pregunta va más bien para otro tipo de perspectivas, ¿no? Que creo que es lo que van a comentar las colegas, pero en el caso de nosotros, pues creo que es más bien o sea, transcribir tal cual está el documento, en eso está su fortaleza, ¿no? Y a lo mejor ya después en las siguientes fases entra la interpretación, ¿verdad? Donde ahí ya se pueden dependiendo de la pregunta que se haga, ¿verdad? Se decide. ¿Y los demás quieren responder a la pregunta de Maya? Sí, me encanta esta pregunta porque we've been thinking about it a lot. We have gotten a lot of backstory from talking to community members and people, and sometimes they share things that we wish we hadn't heard, in the sense of, because then we have to think about this very, very deeply about Right. if we're considering sharing this, what's the purpose? Like, why? And will it harm the person or their family's legacy or reputation? These are questions we ask ourselves, I feel like almost every time we meet, every time we record, for sure, and for our podcast. And sometimes we just have to say we're not going to include that. This is off limits. This is something that we now hold between ourselves, and it won't ever reach the public. Other times, and I think this is what we shared in our challenges, we feel like we have to share it, like the anti-Blackness that we see in the archive with some of our señoras. We feel sort of beholden to talk through this thing that is not unique to the señora, but is actually a community issue. And so that's when we begin thinking like, okay, this historical chisme could harm a community's legacy or reputation. So how do we do it in a way that is ethical? Which is a complicated question. I also think that in terms of the word like chisme, for us, it has been something like really liberatory to like talk about chisme in a very serious way. Both because of like cuestiones de género, like recuperación, reclamación, all of these things. Pero it hasn't always been like that for our community members. And so talking to them and having them tell us like, actually, chisme is like the worst thing ever, makes us question, like, can we use this word if our community members feel that it's not the liberatory thing that we see it as? We're still like grappling with this, right? Because the reason why some of these community members feel that way is because of their concept and experience with gender. But I think that it's something that's really important for us, that when we're like, oh, this is all the stuff we're going to include, and then suddenly it's like, no, actually, we probably can't include that. That's important for us because we're not, project isn't for us necessarily. It's for community members who have a say. The other thing I wanted to say is that
because we're working with people who are alive and we're taking, in some ways, oral histories, part of our consent form structure is we have one consent form that says, yes, I want to participate in this project. And that consent form only allows us to use the information that these people give us as things that we can use like generally in our project. The second consent form says, yes, I would like my voice and my quotes to be used in connection with my name. So that consent form is something that we're very careful that people understand. And in the consent form that we all sign and that they sign is a clause that says you will be able and be required to listen to your part of our project before we publish it. And if at any time you would like us to take it down, we will take it down. Because I think that what we're looking at is, you know, even just experiencing social media, the internet, the world as it is right now, as someone who was like raised in a certain way with the internet, I think that it's still an overwhelming concept to understand. Like, I don't think that we can fully understand what it means to either become viral or be online as a presence, right? And so I think that some of our community members, they want their stories to be told, they want to be seen as who they are. Also, the internet is a weird and scary place. So I think that we're trying to make sure to stay true to our community members and to make sure that this is always a project that serves the community. And as soon as it's not, we need to change it. So that's, I think, something that we've considered, like the information to be something that's constantly changing, whether or not we put it out there. We know that once you put something on the internet, it's there forever, but even so, like trying to make amends, always in conversation with our community members who have been collaborators for us. Yeah, all these comments are so important and valuable in the way that we are thinking about the way we approach the digital humanities, right? We have to come at it from a ethical, such ethical perspectives, and always questioning what our role is within these projects, right? And especially because they're public facing. I am so happy to know that you have those two forms, right, for consent, because it really is a response to how we work with our communities, and how we need to make sure that we are responsible for, to them in the way that they need to, in how they need to understand how we are approaching and interpreting their work. That is always extremely important. And a lot of times, we've seen this work in the work that we've been doing for so long, that there's a lot of rechazo, right, in working with academia in terms of, like, what are they going to do with my materials, and so it's not so much the convincing, but rather the understanding that we will use their knowledge to contextualize, right, that they are knowledge producers of these materials that we are using to produce, some sort of project. Do we have any other questions? I know we're kind of wrapping up everything here, but I wanted, because we have a little bit of time, and because you had limited time to do your presentations, I wonder if you're interested in saying maybe just another something else about your work that you didn't get to share, that you had to leave out because you didn't have a chance to say it. I think we can take a few moments to do that if you wanted to maybe share like another slide, or maybe just anything else, thinking about maybe things that you're thinking about, the future of your research project, or anything else that you would like to share, sort of to just, like, conclude the presentations. And it's okay if we don't. I think is anybody thinking about saying anything? I want to, and if not, that's totally fine. I'm very, if you should, decide that you want to add anything else in the future, feel free to send us, a message. Once we publish this, we can add, like, the text, and maybe, like, modify anything that seems to be incomplete.
And again, I thank everyone for the opportunity to meet today, to have this beautiful and enriching conversation about your various projects. Tomorrow we will have another session with the 4 other grants that we gave in this cohort. Soon we will be announcing the funds that we have for the next set of grants that I think are the last set of grants that we will be offering with the initial grant that we received to set up the center. And I see that Cristina joined us, who was part of one of our first cohorts. And so like I said, over the time that we've been giving these grants, some of our grantees, as you know, have gone on to secure additional funding for their projects, which is something that we really want to foment through these grants. And again, we are very yes, Cristina, do you want to say something? Yes, I actually do. My apologies for being late. I'm now department head. God. Wow. So everything that entails, right? So congratulations to all of you. I wish I could have been here to listen to your projects, but I am sure that they're just absolutely amazing. And don't drop the ball on these. These are, this is a great way to carry your project forward. Can I do a plug for my project? Sure. Oh, so I was in the first cohort, and I recovered my grandmother's writings, and I have gone on to write a book about it. So these grants are the beginning of book projects, even other grant projects. My book will be coming out next year through Trinity University Press. So that grant proposal that you wrote, that's the beginning, or that's the skeleton to your book proposal. Yep. That's what it is. So adelante, keep going. Wonderful. Yeah, they have these proposals, we know they have very strong legs. Yes. And so it's wonderful I can say this on behalf of my team, Carolina and Lorena. We're very lucky to be in communion with you all, to be able to share this space with you, and we can only lend you our shoulders so that you can stand on us, and hopefully reach higher and higher and farther, and continue to take this, hopefully this training, and this especially I really love this concern that we have for doing ethical work, especially as we work with our communities, and to think about how we can continue to do this and train our future generations. So as soon as the call comes out for the next set of grants, please help us distribute that. And if you know of any colleague whom we should be considering in a very special way, let us know. We want to know that, and we probably will be reaching out to some of you to be part of the evaluating committee for next year. And so be on the lookout for that, and let us know if you're available and if you're interested in doing that with us. I just want to mention one last thing. DH 2024 will be happening at the University of Virginia at UVA se me olvida ahora, Lores, en marzo, no me acuerdo. Yeah, I'm looking it up. I'll put it. So the call just came out for DH 2024, which is one of the biggest digital humanities conferences. It travels, like 1 year it's in the US, 1 year it's in North America, 1 year is in Europe, and then another year it's in another part of the world. So the next one in 2024, it will happen in the United States, and it'll be at the University of Virginia. So we are thinking about preparing, hopefully, working with everybody, with all the DH community that we know, to present maybe 3 panels with three people, right? Three different groups, so that we can go and infiltrate, right? And be there and talk it, and we can speak in Spanish or Spanglish, and present our work, and begin to show, and show how the way that we do digital humanities from a Latino perspective. So we'll be reaching out to you all. I mean, feel free to do, to do your proposals on your own,
But just know that we are doing that ourselves, and we will be reaching out to you guys. Alrighty. Mucho se dice mucho, se hace mucho. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias. Bye bye. Bye. Gracias, Gracias. Gracias a everyone. todos. Bye Have a bye. good one.